que salga de tu boca, déjalo que salga, déjalo que fluya. Declaralo, gritalo, que todos sepan. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Gloria a Dios, sí, dale un aplauso a Jesús. Por tu aplauso yo me doy cuenta que todavía no llegaste a dimensionar el poder y el alcance que tiene esta palabra. ¿A dónde la palabra nos está llevando? Para los que estuvieron anoche, los que no estuvieron se la perdieron quizás, pero no lo quiero grabar para que empiecen a venir, pero ¿se dan cuenta de lo que yo decía, cómo la palabra de anoche nos preparaba para entrar? ¿Por qué? Porque la semana pasada hablamos del poder, que éramos fortalecidos en todo poder conforme a la potencia. Y muchas veces eso lo tomamos como una palabra similar. Pero acá veíamos que son totalmente diferentes porque el poder me habla de algo específico para mostrar algo, pero la potencia de la gloria de Dios nos habla de Dios mismo haciendo algo nuevo. Y esta palabra ahora viene a decirnos, vosotros sois. Cuando hay un soy, si yo te digo vos sos, ¿hay lugar a la duda? Vos sos Velvet. No hay lugar a duda. Y eso es lo que Dios está diciendo hoy. Esto no es una elección, sino que esto es un mandato, es una realidad. Es lo que ahora somos. Y para poder avanzar, yo quiero que me aguanten una pequeña introducción, que no es tan pequeña, pero es una introducción que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver para poder entrar. Fíjense que el texto empieza hablando con una palabra en plural. ¿Cuál? ¿Lo tenemos ahí el texto? Sí. Vosotros. Dice, vosotros sois mis testigos. Pero después inmediatamente salta a una palabra singular. Para. Y hay veces que no entendemos. ¿Por qué es que Dios salta así? Pero como sabemos la palabra, no hay nada errado, ni nada que haya quedado al azar. No es que, se equivocó en la forma. No. Todo tiene un porqué y una causa. Hasta las tildes, las comas, todo está perfectamente diseñado por Dios. ¿Por qué? Porque es su palabra. Entonces, este vosotros abarca a los muchos, a todos los creyentes, a todos los que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, los que aceptan la salvación, los que viven según lo nuevo, los que viven por fe, los que abren su boca y declaran lo que son, los que viven según el reino. Esos son los vosotros. No es para todo el mundo. No que cualquiera que está pasando por la calle es testigo, porque no se puede ser testigo, y después vamos a entrar un poquito más en algo que no se conoce, sino que este vosotros es para los que son testigos. Por eso entendía que teníamos que hablar hoy lo de la Santa Cena, para poder descubrir esto de la salvación. ¿Por qué? Porque participar de la Santa Cena nos hace testigos. Entonces, pero a continuación hay y mi siervo que yo escogí. Pero ¿somos todos o es uno? El plural pasa al singular. Mi siervo. Ya no son vosotros, sino que es mi siervo. ¿Por qué? Porque está hablando del Hijo. ¿Por qué? Porque Dios se dio a conocer a través de Jesús. Nadie vio jamás a Dios. Dios es espíritu. Él no lo vio, nadie lo vio ni lo va a ver, solamente el Hijo. Y acá entramos en lo glorioso. El Hijo es su testigo. Dios es infinito, es eterno.
Pero Dios, en su soberanía santa, y antes de que hubiera algún otro movimiento de parte de Él, determinó darse a conocer por el Hijo. ¿Quién es su cuerpo? Por la palabra sabemos que Dios es uno con el Hijo, lo vimos ayer. Y el siervo es el referente de Dios para los que son sus testigos. ¿Cómo nosotros somos testigos de Dios? Por medio del Hijo. Por eso agarra y dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis y creáis. Entonces, hay una fusión en esta dimensión del Espíritu, donde el Hijo y el Padre son uno, como veíamos ayer. Y no hay nada que esta perfecta unidad se pueda romper. Por eso hablo de fusión. Una fusión es algo que se da y no puede salir, no se puede romper, no se puede cambiar. Donde hay una perfecta unidad y nada lo puede sacar. Hay diferentes maneras de hacer fusión. Pero lo interesante que la palabra fusión es un concepto que describe la unión de 2 o 3 elementos, no más. ¿Y cuánto es la unidad del cielo? 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno. Y vos dirás, ¿y yo qué tengo que ver acá? ¿En qué parte entro? ¿Dónde estoy? Tranquilo. Ya Dios lo va a revelar. No mañana, sino que en unos minutos. Entonces, dice, Dios está presente en el Hijo y Él es Dios y a su vez se dio a conocer como Jehová. Por eso dice, cuando empieza el versículo, vosotros sois mis testigos, dice, ¿quién? Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿Jesús qué? Preencarnado, pero ¿quién es Jehová? Lean, está ahí la respuesta. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, ¿qué? Entonces, ¿quién es Jehová? Pero si eres Jesús. ¿Se entiende? Porque son uno. Es una perfecta unidad y es una fusión. Trabajan de manera diferente, pero son uno. ¿Por qué somos testigos? De que Él es Dios. Jehová es Dios y Dios es Jehová. Pero Jehová es el Hijo preencarnado. ¿Por qué? Porque es el que aparece en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, haciendo las obras de Dios. Y ahora lo vamos a estar viendo un poquito más. Entonces el Hijo pasó a ser testigo. ¿De quién? De Dios. Por eso dice, yo soy Dios. El Hijo y el Padre son uno y ellos salvan. ¿Quién salvó? Dios, pero Jesús dio la vida. Entonces fue Jesús. Sí, pero Dios es el que lo envió y el que aceptó ese sacrificio. Son uno. Son uno. Él es el que salva. Él es el que transforma. Cuando dice yo salvé, es el Hijo quien lo dice, porque es uno con el Padre. Por eso se van a reconocer que muchas veces dicen la palabra Dios de gracia, pero también dice Jesús lleno de gracia, porque son uno. La gracia es la esencia de Dios, lo que hablábamos ayer. Entonces, lo que es de Dios es del Hijo. Y el Hijo es de Dios. De grande es el ministerio de la Trinidad, especialmente por esta unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es el que confirma, el que da testimonio a nuestra vida de lo que somos. El Espíritu Santo asiste, confirma, llenando nuestro cuerpo con gloria por ser el templo del Espíritu Santo. Hermanos, en nuestro cuerpo hay gloria, como lo veíamos en la palabra de Colosenses. Estamos llenos de su gloria, la potencia de su gloria
está en nosotros. Dios no comparte la gloria con nadie. ¿Por qué se la da a la iglesia? Porque es el cuerpo del Hijo. Porque con el Hijo son uno. ¿Se entiende lo perfecto de esto? Es muy grande el alcance de ser testigo. Significa que se pierde la propia identidad. Nosotros ya no tenemos identidad. ¿Qué somos ahora? Testigos. La iglesia no puede ser otra cosa que no sea testigo de Dios. En lo que vivimos y hacemos se manifiestan las obras de Dios. Como en lo que vivió e hizo Jesús, se manifestaron las obras de Dios. Esa es nuestra esencia, eso es lo que somos, es nuestra identidad. Por eso dice, vosotros sois mis testigos. Nos dice, che, ¿quién quiere ser mi testigo? No, es un mandato, es una indicación, es un absoluto. No hay para decir, che, ¿seré o no seré? No, es lo que somos, es lo que tenemos, es a donde vamos. Eso ocurre cuando Dios dice, vosotros sois mis testigos, por tanto Jehová, el Hijo es uno con el Padre y Él es Dios. Entonces, somos testigos. ¿De quién? De Dios. ¿Por qué soy testigo de Dios? Porque soy testigo del Hijo. ¿Por qué soy testigo del Hijo? Porque su vida ahora está en mí. Porque soy iglesia. Por eso no puedo ser de otra manera. Porque me encanta cuando los discípulos decían lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Había algo que surgía, Jeremías. Quise callar lo que Dios me dijo, quise guardarlo, no lo quise soportar, pero había un fuego en mis huesos que no me lo permitía. Algo me movilizaba a hacer lo que tenía que hacer, a llevar adelante la tarea que se me había encomendado. No podía parar. Vemos con la vida de Pablo, cuántas veces lo quisieron matar. Y no dejaba de predicar, y no dejaba de predicar, y no dejaba de predicar. Jesús, sabiendo que si iba a Jerusalén se le pudría todo, Él dice que afirmó su rostro y fue, viendo el gozo que estaba delante. Menospreció la cruz y el oprobio, y por eso avanzó. ¿Por qué? Porque tenía una tarea. No se puede ser testigo sin hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es ser testigo? La voluntad de Dios. ¿Se entiende? Parecen juegos de palabras, pero para que esto nos pueda quedar bien claro. Entonces hablamos de que hay una fusión entre Dios y el Hijo. Que Jehová es Dios, pero que es Jesús preencarnado. ¿Por qué? ¿Por qué después en el Nuevo Testamento no se nombra más a Jehová? Porque es Jesús. Porque ya se hizo hombre. Pero no dejó de ser Dios. Por eso Jesús decía, yo y el Padre uno somos. Y se volvían locos los fariseos, los religiosos, porque no podían entender, porque Dios era Dios. ¿Cómo ahora iba a ser padre de una persona, de un mortal? Y es por lo que lo querían matar a Jesús. Pero Jesús vino a traer lo nuevo. Entonces, hermanos, en este tiempo es tiempo de abrirnos a lo nuevo. Como iglesia somos testigos. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque el Hijo es testigo. Y por Él nosotros podemos ser testigos de Dios. Entonces, ser testigos de Dios es que se conoce al Padre a través del Hijo, porque el Hijo es el verdadero testigo. Y en el Hijo está presente Dios, la fusión del Padre y el Hijo. Ahora está también la fusión del Hijo con los testigos de Dios que han sido levantados para este fin. ¿Quiénes son los testigos de Dios? Entonces la misma fusión que hay entre el Hijo y el Padre, ahora es la misma fusión de unidad, de perfecta unidad, de ser uno. Una fusión me habla de eso, que se une tanto la materia que pasa a ser una sola materia. No es que Dios y yo somos uno. No hay un Dios y yo. Es uno. No sé si me llego a dejar explicar, no, es grande. Sé que, y en este tiempo lo vamos a ir revelando, y en el retiro todavía se va a ampliar mucho más lo que Dios nos quiere decir. Entonces, fíjense, 3 veces se repite la palabra Jehová. ¿Por cuánto? Jehová es Dios. Entonces, conocer al Hijo es conocer al Padre, y pasamos a ser testigos del Cristo resucitado, del Hijo preencarnado. Todo lo que es de Dios es el Hijo.
los que están unidos a Dios en la persona del Hijo por la palabra profética más segura, se da a conocer. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 19:10. Dice que Juan, cuando viene el ángel a hablarle, un ángel, Juan se quiso postrar y adorarlo. Y miren lo que le dice el ángel. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Yo soy testigo como vos. Es lo que le está diciendo el ángel. Y de tus hermanos, escuchen esto, que retienen el testimonio de Jesús. Si retengo un testimonio, ¿qué soy? ¿Qué me hace? Testigo. Adorá a Dios porque el testimonio de Jesús es el Espíritu. ¿Por qué está el Espíritu en nosotros? Porque es el testimonio de Dios. El Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por eso somos testigos. ¿Se entiende? Como el Padre y el Hijo son uno, una perfecta unidad. No es que se abrazan, no. Son uno. Ahora, porque nosotros somos uno con el Hijo, somos uno con el Padre. Y el Espíritu es el que nos da testimonio de lo que somos y de lo que tenemos que hacer. Y hacia dónde vamos y por qué lo hacemos. ¿Vamos ahí? ¿Vamos bien? Entonces, los profetas oyeron y vieron la venida de Cristo y profetizaron el cumplimiento de la promesa del Mesías. El testimonio del Hijo hecho hombre. Jesús, este es el espíritu de la profecía. Por eso los profetas no fueron del Antiguo Pacto. Por eso no podemos decir que los profetas estuvieron en el Antiguo Pacto, sino que ellos vieron a Jesús, vieron al Mesías, entonces vivieron el Nuevo Pacto. Este pacto que hoy simbolizábamos y hoy recordábamos. Ellos no vivieron en el Antiguo Pacto, sino que vivieron lo nuevo. Lo vimos con Nehemías, donde todo el pueblo lloraba al escuchar la palabra, pero no se entristezcan ni lloren. Día santo es a Jehová nuestro Dios. Vamos a comer, vamos a beber, estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque hay salvación, eso es el nuevo pacto, eso es la gracia. Por eso dan voces de júbilo y gritamos. Porque es lo que hay en nuestro corazón, un grito de alegría, una adoración. Los profetas, por ser profetas, se anticiparon al tiempo de la venida de Jesús. ¿Qué es el misterio de la piedad? Pablo le dice a Timoteo, 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Hermanos, el Hijo es eterno. Dice Juan 1, del 1 al 4, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces acá vemos en el principio, el Verbo, este Jesús que caminó con nosotros, era con Dios y era Dios. Por Él, dice, fueron hechas todas las cosas. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Fíjense el lugar de Jesús, de Jehová. Dios dijo, porque vemos en la palabra, dijo Dios hágase, y todo fue hecho por Jesús. Y sin Jesús, nada de lo que existe hoy existiera. Tremendo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué hoy brillamos y alumbramos? ¿Por qué somos luz? Porque la vida de Jesús está en nosotros. Su vida está en nosotros. Lo que somos es Jesús. Entonces, el Verbo es la palabra creativa que hizo todo lo que fue hecho. El Verbo se hizo hombre y por eso dejó de ser Dios. De ninguna manera, sino que el Hijo, que es Dios, se hizo hombre para revelar al Padre y allí está la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Hijo del Hombre murió, fue sepultado y resucitó. Él es el Cristo, el Mesías enviado para salvar. Entonces,
Ahora somos testigos del Cristo resucitado. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar? Al Cristo resucitado. Entonces ahora si vamos a ir a la siguiente imagen, donde la palabra que más resulta en este pasaje es el ser testigos. ¿Y testigos de qué? Testigos del único y verdadero Dios. Ahí estamos nosotros con un corazón nuevo, lleno de fe, con la unción, con la palabra profética más aguda, más segura. Dice que hacemos bien en estar atentos, lo dice Pedro, que es como una antorcha, por eso hay la antorcha, que brilla en medio de la oscuridad hasta que el lucero de la mañana aparezca. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura y esa es la que nos hace testigos. ¿Qué es la Biblia? Es lo que está escrito. Entonces, cuando nosotros lanzamos la palabra, pasamos a ser testigos del Cristo resucitado. Y fíjense que hay un fuego ahí con una palomita, una paloma blanca, que el fuego representa la unción, como se manifestó en el tiempo de Pentecostés, y la paloma es el Espíritu Santo. Y fíjense que hay una tumba abierta y con algo que emerge, que somos nosotros, nuestra nueva vida. Por eso somos testigos del Cristo resucitado. ¿Y de qué somos? De Sión. ¿Por qué? Porque Sión es el corazón de Dios. Hay tanta intimidad ahora, hay tanta unidad entre Cristo y la iglesia y entre la iglesia y Jesús, y Dios, perdón, que empezamos a conocer el corazón de Dios. Y por eso cuando descubrimos Sión, que Sión tiene que ver con Jerusalén, ahora con este lugar físico, con la casa que somos nosotros, con el reino de Dios establecido y con la gloria de Dios. Entonces es tiempo de la gloria de Dios que se manifieste en la iglesia. Y ahora bien, ¿y qué quiere decir esta palabra ser testigos? Porque está bien, somos testigos. Testigos es dar testimonio. Testigos viene de duplicar o repetir. Si a mí me dicen, ¿viste el choque que hubo en la esquina? ¿Yo puedo ser testigo? Si no lo vi, no, pues me están contando. Ahora, ¿cuándo soy testigo? Cuando lo vi y yo puedo repetir el hecho ocurrido. Puedo duplicar, hasta se hacen dibujos en base a lo que uno va declarando y se da la identidad de las personas. ¿Por qué? Por un simple relato. ¿Por qué? Porque se es testigo a ese punto. Los sinónimos son abarcar, porque yo puedo abarcar todo el hecho de lo que ocurrió. Recién yo venía en el auto y la policía paró a un colectivo porque el colectivo se estaba peleando con otro policía. Les puedo contar todo el hecho. Vino una camioneta, dobló, se paró, vino otra del otro lado, ahí justo en Plaza San Martín, enfrente del Dardo Rocha, no sé cómo se llama. 3 camionetas hubo, 2 policías en cada camioneta y había un auto con un solo policía. O sea, les cuento todo. ¿Por qué? Porque se puede transmitir. Y ustedes lo están viendo, lo que yo les estoy contando, porque está pasando. No vi de qué línea era el colectivo. Mala mía ahí. Pero se puede transmitir, se entiende cómo es esto de ser testigos, abarcar. ¿Qué más? Exaltar, porque hasta le pongo el ímpetu, la fuerza de cómo lo vi, cómo nos pasaron las camionetas, todo. No sé qué terminó pasando, pero eso es lo que ya va a salir en los colectivos seguramente. Certificar, yo te aseguro que fue así. ¿Dónde firmo? Por eso cuando uno va y hace un testimonio, es testigo de algo, deja la firma, certificando que lo que está diciendo lo dijo uno. Y ahí se hace una declaración, que lo que estoy declarando es verdad y no es falto a la verdad, o sea, que no es mentir. Y se firma. ¿Y qué más? Ordenar. Se ordenan los hechos como fueron dados. Se acomoda todo. ¿Para qué? Para que eso sea creíble. ¿Se entiende? Entonces, hay 3 aspectos básicos que abarcan la vida de los creyentes. Implica que son participantes activos por la fe de los hechos divinos. ¿Cuáles? Que somos testigos. ¿De qué? Del único y verdadero Dios, como veíamos recién. Del Cristo resucitado y de Sión. Y vamos a avanzar ahora un poquito más.
Por la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien los testigos en estar atentos, como una antorcha viva que alumbra en lugar oscuro. Entonces la palabra profética tiene poder en sí y declararla, confesarla y profetizarla permite que los creyentes vivan y experimentarla. Testigos vivientes del único y verdadero Dios. Y no hay Dios fuera del único Dios y verdadero. Porque ¿qué dice la palabra? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendéis que yo mismo soy. Y que no hay Dios fuera de mí. Hermanos, no hay otro Dios. Esta palabra viene a eliminar todo lo que quiera ser Dios en nuestra vida. El único Dios es Dios. Y ahora nosotros somos testigos. ¿Qué es ser testigo de que lo conocemos? ¿Qué es ser testigos de que otros van a ver en nosotros lo que es Dios? Van a empezar a reconocer a Dios por medio de nuestra vida. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra. Porque conocemos su palabra. Y eso es lo que se empieza a revelar. Entonces, no hay Dios fuera de Dios. En un momento, antes de Samuel, dice que había tanto lío en Israel, que ¿qué hicieron? Llevaron el arca que solamente la podían transportar los sacerdotes a la guerra. Y la llevaron al campamento, donde el arca era el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. La llevaron a la guerra. ¿Qué pasó? Se levantaron los filisteos. Le ganaron a los israelitas. ¿Qué pasó con el arca? Se la llevaron. La misma presencia de Dios, los enemigos se la llevaron. ¿Por qué? Por no conocer a Dios y no hacer lo que Dios estaba pidiendo. Pero dice que cuando ellos la llevaron al templo de donde estaban ellos, dice que tenían una imagen, creo que se llama Molob, el dios, no recuerdo bien, pero el dios de los filisteos. Dice que la pusieron ahí y que al otro día, cuando se despertaron, ¿qué pasó con esta imagen de este rey? De este Dios, estaba caída. ¿Qué pasó? Bueno, la vamos a levantar. Y dice que al otro día, esta imagen estaba decapitada, le faltaban las manos, las piernas y estaba de nuevo caída. Delante del arca de Dios. Hermanos, no hay Dios que se mantenga firme delante de la presencia de Dios. No hay otro Dios. Por eso Jesús dijo, no vayan tras otros dioses. No sirvan al Dios, él habla, al Dios Mamón. ¿Al Dios cuál? Al Dios del dinero. Porque no se puede servir a dos dioses. El único Dios es Dios. Y no hay otro Dios. Entonces, fíjese lo que dice, y mi siervo que yo escogí, ¿escogidos para qué? Para conocer y creer. Como Dios lo hizo con Jesús, que fue su escogido, ¿para qué? Para que nosotros podamos creer y nosotros podamos entender. Ahora Dios lo hace con tu vida. Muchos van a conocer a Jesús y van a creer en Jesús y van a entender a Jesús por medio de tu testimonio. Porque vos sos testigo. ¿Por qué? Porque ahora somos uno con Él. Y eso es lo que se empieza a dar y se empieza a vivir. Porque Jesús se dio a conocer, nosotros podemos creer. Y Dios se dio a conocer a través de la vida del Hijo. Dios se dio a conocer a Abraham y él le creyó y su fe le fue contada por justicia. Dios se le dio a conocer a Moisés y lo llevó a hacer milagros sobrenaturales, milagros que en otro momento no se habían podido entender, pero Dios lo hizo. Y entonces, ¿para qué creemos? Para entender que Él mismo es. No vamos a dudar de quién está haciendo la obra, no vamos a dudar de quién está haciendo las cosas. Vamos a descubrir que Él mismo es. ¿Y qué es lo que hizo? Fíjense lo que dice. Antes mío no fue formado Dios, ni será después de mí. Yo Jehová,
y fuera de mí no hay Dios quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Entonces, bien, anuncié, se dio a conocer a sus hijos como único y verdadero Dios. Es eterno y no hay nadie ni antes ni después de Él. Cuando conocemos, creemos y entendemos. Y ya no hay dioses, los dioses caen porque su presencia abarca todo. Su presencia lo abarca todo, no hay nada que se quede en pie. Por eso en este tiempo Dios viene a limpiar de dioses, que quizás ni nos dábamos cuenta. Nos vino a hablar del amor fileo, nos vino a hablar del amor al dinero, nos vino a hablar del amor a nuestra heredad, cuando nosotros somos herederos. ¿Cuántas cosas nos vino a hablar con el libro de Nehemías? Y ahora con el libro de Colosenses, para empezar a limpiar y empezar a descubrir la esencia, lo que somos. Y ahora nos viene a decir, hey, y ustedes son mis testigos. Porque ahora están limpios y me conocen y descubrieron lo que son. Ahora ustedes son mis testigos. Esto es lo nuevo. Anuncié. ¿Qué más dice? Salvé. Hermanos, es el único que salva. No busque salvación en otra cosa. Hay muchos que buscan la salvación en el dinero. Hay muchos que buscan la salvación en una pareja. Hay muchos que buscan la salvación en los hijos, en la familia. Hay muchos que buscan la salvación en una escapatoria, en salir de sus casas. Hermanos, el único que salva es Dios. El único que salva es Dios, no hay otro que salve. Todo lo otro es momentáneo. Pero el fin de muerte, en el único que tenemos vida y vida en abundancia es en Dios. Y eso es lo nuevo que Dios quiere traer para este tiempo. Fue el único que anunció sus obras. Toda la palabra profética anuncia las obras de Dios y todo el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Y todo el Nuevo Testamento es lo que estamos viviendo como iglesia. Eso es lo que somos y lo que vamos a vivir por la eternidad. Entonces, hermanos, no solamente que Él cumple su palabra, anuncia sus obras, sino que las cumple. Díganme de otro Dios que anuncie lo que va a pasar. No hay, porque no existen. Son inventos para venir a distraernos y sacarnos del verdadero Dios. Por eso declaramos con tanto ímpetu, se postró Bel y se abatió Nebo. Esos eran dioses en el tiempo de Babilonia. Pero dioses satánicos que no tenían nada que ver. Y ellos fueron derrotados y postrados delante de la presencia de Dios, porque no hubo quien pueda dominar. Hermanos, y eso es lo que empieza a ocurrir en este tiempo. Por eso decía, si Dios te está pidiendo que te la juegues por Él, jugátela por Él, porque no te va a dejar avergonzado. Porque fiel es el que llama, el cual también lo hará. Entonces confía, ten confianza, no te preocupes. Yo no sé lo que Dios te está pidiendo. Como digo siempre, yo sé lo que Dios me pide a mí. Yo sé lo que Dios me reclama a mí. Yo sé lo que Él me dice, que Dios sabe lo que te está pidiendo a vos. Lo único que te puedo decir es que sos parte de la iglesia y sos testigo. De ahí en más, Dios va a empezar a marcar tu manera de conducirte y cuál es su lugar específico en la iglesia que tenés. Entonces, ¿qué más? Hacer oír. Por medio de Él se oye su palabra. No es que esto se me ocurrió a mí. No, es Dios que quiso darte esta palabra. De que somos testigos. De que tenés una tarea. De que no sos común. No naciste por casualidad. No. Tenés un propósito, ser testigo. Ser testigo. Tenés una herencia, tenés una identidad. Las buenas nuevas, ¿qué es el Evangelio? Buenas nuevas, de que Jesús llegó, de que hay salvación, de que hay vida, de que hay paz, de que hay una nueva manera de vivir, que no tiene nada que ver con vivir en pecado, donde estamos atados, arruinados, sin poder salir. Aunque digamos, ay no, es un segundo de alegría. No. Pero la vida continúa y es todo destrucción, muerte, dolor. Pero Dios te está llamando y te está diciendo, vos sos mis testigos. ¿Por qué? Porque me oíste, porque te anuncié, salvé e hice oír y vos lo recibiste. Entonces, hermanos, es un tiempo nuevo. Siguiente, somos testigos de Dios y lo conocemos por la palabra profética más seguros. Fíjese lo que dice el Salmo 139, del 17 al 18.
Dice David, cuán preciosos me son. No está hablando de que son, de que bueno, es algo que lo dice todo el mundo. No, no. David es testigo. David está diciendo, cuán preciosos me son, a mí me son. No sé para Sebastián, pero para mí son preciosos. ¿Qué cosa? Oh Dios, tus pensamientos. Hay una intimidad tan fuerte que David pasa a conocer los pensamientos de Dios. Y hoy nosotros tenemos esa misma relación, una relación tan íntima que empezamos a conocer el pensamiento de Dios. Te hago una pregunta retórica, no es para que me contestes, pero ¿cuántos conocen tus pensamientos? Uno como mucho, pero no muchas más personas. Generalmente es el marido y la esposa es el marido, y no mucho más. Porque no creo que no a otro le compartimos lo que estamos pensando. Más allá de que nadie los conoce si nosotros no los declaramos. Pero acá David está diciendo, cuán hermosos, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Empezó a descubrir cómo Dios pensaba. Empezó a tener revelación de cómo Dios pensaba. ¿Por qué? Porque Dios empezó a derramar su corazón. ¿Por qué? Porque encontró un varón conforme al corazón de él. Entonces él dijo, acá hay fusión. Vamos a empezar a hacer que estos corazones latan a la misma, ¿cómo se dice? Que los latidos, al mismo ritmo, exacto, gracias. Vamos a hacer que estos corazones empiecen a funcionar, a palpitar de la misma manera, a vivir lo mismo. Fíjese cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Entrar en los pensamientos de Dios es entrar en su naturaleza. Me habla de intimidad. El salmista sabía hasta lo que Dios pensaba. Y sigue diciendo, cuán grande es la suma de ellos. O sea, no es que es uno, sino que empezó a sumarlos. Y se empezó a sorprender de que era grande la suma. Fíjense lo que sigue diciendo. Si los enumero, cada vez que quiero decir a veces son 1, 2, 3, se multiplican más que la arena. Cuando vos empezás a conocer a Dios, Dios no para de revelarse. Dios no para de mostrarse lo que es. Dios no para de abrirse. Y cuando querés decir, bueno, esto, no, pero pará, todavía hay esto. Y estos pensamientos tienen que ver con lo que Dios quiere hacer con tu vida. No te conformes con algo, cosas simples. No te conformes con simplemente venir a la iglesia. No te conformes con simplemente ser salvo. Listo, me salvé. No. Hermanos, Dios tiene mucho más para tu vida. Dios en este tiempo nos empieza a llevar a conocerlos de tal manera que vas a empezar a decir, no para nunca esto. Porque es lo que tiene que ver con lo que Dios quiere para vos. Dios te llamó con propósito, te formó con propósito y tiene pensamientos para tu vida. Tiene cosas importantes para hacer con vos. Entonces avanzá, créele, no pierdas tu tiempo. Y me encanta esto. Despierto. Y no era que estaba dormido, sino que él estaba contando los pensamientos, pensando en eso, pero era como que estaba tan maravillado como que estaba dormido en un sueño. Dice, despierto. Y aún estoy contigo. No hay nada que te separe de la presencia de Dios. Vas a despertar, vas a decir, ¿qué pasó acá? No, sigo estando con Dios, sigo avanzando, sigo siendo testigo. Él sigue estando conmigo. Hermano, no era suposición, no era un sueño, no son cosas que vos vas a empezar a decir, esto es una locura. No, Dios va a empezar a revelarte lo que tiene para tu vida. Y van a ser cosas tan grandes que vas a decir, esto es un sueño. No, estoy despierto. Estás acá, Dios. Y te va a seguir hablando, te va a seguir mostrando, te va a seguir llevando a más. Entonces eso es lo que Dios tiene. No son locuras, por más de que te digan loco. Créele a Dios, jugátela por Dios. Estamos para trastornar esta ciudad y esta nación. Ya no transformar. Es trastornar. Eso no es lo que le dijeron a los discípulos que los empezaron a llamar cristitos. Dice, era uno, ahora son un montón. Mirá la cantidad de cristitos que tenemos. Estos que trastornan el mundo, dijeron. Eso está en el libro de Hechos. Vienen a trastornarnos también a nosotros. El trastornar era que conozcan a Jesús. El trastornar era ser testigos. Entonces, si me llaman loco, sí, soy loco. A mí no me importa, pero soy loco por Él.
Hermanos, no me importa nada. Entonces, ¿qué es lo que nos hace esto cuando empezamos a tener esa intimidad de conocer el corazón de Dios? Que somos testigos del Cristo resucitado. No podemos ser de otra manera. El Señor Jesús iba a ascender a los cielos. Esto lo encontramos en Hechos 1. Y los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Ellos todavía estaban pensando en que Dios tenía que venir y sacar a Roma. Que eso era toda la salvación. Eso era todo el propósito. Ese era el Mesías. Sacar a un gobierno que los estaba esclavizando. Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? No pudieron ver lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque había cosas que tenían en su manera de pensar que querían que Dios haga las cosas como ellos pensaban. ¿Y cuántas veces nosotros queremos limitar a Dios a nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces nosotros queremos limitar a Dios a lo que nosotros vemos, pensamos o creemos de cómo tienen que ser las cosas? Y Dios dice, pará, como dice David, mis pensamientos, cuando trato de enumerar los pensamientos de Dios no puedo. No hay manera de que nosotros podamos comparar lo que nosotros pensamos con lo que Dios tiene para este tiempo. Entonces Él nos lleva a ese punto y los discípulos estaban así. ¿Y qué les dijo Jesús? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran las promesas del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y vos podrás decir, ¿y qué tiene que ver? Si le dijeron cuándo iba a restaurar el reino, y él le sale con el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros, es lo que nos hace ser testigos. Él estaba diciendo, yo no vine para restaurar, para sacar a Roma. Yo vine para darles una nueva vida, una nueva identidad, para mostrarles lo que son. Eso lo encontramos en Hechos 1, 4 y 5. Lo tenemos, sí, ahí está en pantalla. Entonces, lo importante es que sean bautizados, llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu hoy ya está en nosotros. Pero sé que ahora viene lo del bautismo del Espíritu Santo. Por eso insisto tanto en que tomemos tiempo para orar. Por eso insisto tanto en que abramos nuestra boca. Si yo estoy así orando y no nada, en mis pensamientos nada más, no pretendas que el Espíritu Santo pueda fluir. ¿Cuándo fluye el agua de una canilla? Cuando la abrís. Si no abrís la canilla, no sale agua. No pretendas que la fuente que hay en tu interior que salta para vida eterna, salte si vos no abrís la boca. Muchos piensan que no, el bautismo del Espíritu Santo es que parece que estoy electrocutado, que me empiezo a revolcar, que me río, que parezco borracho. No lo lleves a formas. Si vos nunca viste a nadie ser lleno del Espíritu Santo, ¡gloria a Dios! Porque no tenés una manera de pensar de cómo es. Y entonces el Espíritu Santo va a caer como en el tiempo de Pentecostés. Ahora lo vamos a estar viendo. Cayó de repente y todos fueron llenos del Espíritu Santo porque nadie lo conocía. Entonces hoy esperamos que nos pase como le pasó a alguien que vimos. Yo, como les cuento siempre, yo estaba esperando que haya una manifestación en mi vida y un día me dijeron, ¿hablas en lengua? No. ¿Sí, hablas en lengua? No. Pero si te estabas orando recién y te estaba escuchando. Ah, pero yo no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque yo esperaba una manifestación. Yo estaba orando. Entonces no te preocupes de cómo es. Alaba a Dios, dale gloria a Dios y el Espíritu Santo se va a encargar. Pero sé que lo que viene es investidura de poder para lo nuevo. Entonces, hermanos, nos preparamos para esto nuevo. Pedilo, clamalo, tiempo de la visitación del Espíritu. Tiempo de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 7 y 8, le dice con relación a los tiempos, porque el pueblo de Israel, los discípulos, no estaban siendo entendidos en los tiempos. Por eso hace un tiempo, valga la redundancia, que Dios nos dice, sean entendidos en los tiempos. Este no es un tiempo de que te ocupes de vos. No es un tiempo de que te preocupes por vos. No es un tiempo de que te preocupes de tu economía. No es tiempo de que te ocupes de tu trabajo. No es tiempo de que te ocupes de lo que tenés o de lo que no tenés. No es tiempo de que te ocupes de lo que estás viendo. Ocupate del reino y todo lo demás viene por añadidura. Hay personas que tratan de cuidar la familia, de cuidar el trabajo, de cuidar lo que tienen, de cuidar lo que son. Y se olvidan del reino y después terminan perdiendo todo.
Ocupate del reino y todo lo demás viene. Entregale todo lo demás a Dios. Y vas a ver cómo Él empieza a operar de una manera sobrenatural. Cómo Él empieza a avanzar de una manera sobrenatural. Fíjense lo que les dice. Dice, y les dijo, no les toca a ustedes saber de los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si Dios no te lo reveló, no lo tenés que saber. ¿Qué les quería decir? Sean entendidos en los tiempos. No le digas a Dios cómo hacer las cosas. Hay veces nosotros queremos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, ¿o no? Señor, dame esto, cubrí acá, hacia allá, mira acá, mira lo otro. Mira al hermanito que está así, mira al otro hermanito. No le digas cómo tiene que hacer las cosas. Dale gracias. Dale gracias hasta de las situaciones, de los problemas, de lo que vos decís. ¿Por qué me pasa esto? No digas más por qué. Señor, ¿para qué? Todo tiene propósito. Señor, ¿para qué? ¿Para qué está pasando eso? Y todo lo que nos pasa nos ayuda bien. Romanos 8:1. Romanos 8:28. Todo lo que te pase te va a ayudar a bien. ¿Para qué? Dios sabe. Pero no está en nosotros el decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Deja de preocuparte por lo que ven tus ojos y empezá a ocuparte de lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Ocupate de lo eterno, de lo que no se ve. Y vas a ver cómo todo lo terrenal y lo temporal, como veíamos ayer, se acomoda, se alinea, porque está sujeto a lo eterno. Entonces ahí es cuando las cosas cambian y todo se empieza a dar. Pero fíjense lo que le dice, pero no se ocupen de los tiempos, no le digan a Dios cómo hacer las cosas, pero, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay un poder que hoy tiene la iglesia, porque tiene el Espíritu Santo. Y ese poder, ¿para qué? Para ser testigos. Hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Por qué insisto en que seamos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué insisto en que tenemos que hablar en lenguas? Hay chicos, personas que a los 4 años, ¿por qué? Por causa del llamado, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ya me corro. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, donde ellos estaban cómodos, donde ellos estaban preparados, donde vivieron toda su vida. En Judea, que tiene que ver con todo el alrededor. Pero después le dice, en Samaria. Enemigos. No los querían ni ver. ¿Se acuerdan que les conté que los esquivaban? Caminaban un día más para no pasar por Samaria. ¿Y qué le dice? Hasta lo último de la tierra, hasta Argentina, La Plata. Casi 2000 años después. Esa palabra llega a nosotros. ¿De qué? De ser testigos. ¿Por qué? Porque ya el poder está en nosotros. Hermanos, es tiempo de llevarlo adelante y empezar a desarrollarle. Entonces, ¿qué es lo que les dijo? Siguiente imagen. Les dijo que a ellos que se quedaran en Jerusalén a esperar la promesa del Dios. Era una orden que Él quería prepararlos para que sean testigos de Él. Jesús trata con nosotros para ser testigos. ¿Alguien está pasando por alguna prueba, por algún trato en este tiempo? Bueno, es para que seas testigo. Te está formando, te está preparando para ser testigo. Prepárate. Mejor dicho, déjate preparar. No luches más contra lo que estás pasando. Decir, Señor, te lo entrego. Vos sabés cómo son todas las cosas. Yo no insisto más. Así como Juan bautizaba con agua, les dijo que los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Tiempo nuevo. Hermanos, esperemos la visitación del Espíritu Santo. Muchos se van a estar bautizando ahora en febrero. Así que estamos recontra encaminados. Jesús confirmó la palabra profética anunciándoles que sobre ellos vendría el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo tendría como propósito ser testigos. No recibís el Espíritu Santo para otra cosa. El Espíritu Santo te confirma para que vos seas. Es así de simple. Y eso es lo lindo de este tiempo. Ser testigos de la resurrección de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Así que no hay límites. Cuando viene el Espíritu Santo no hay límites.
Quizás vos pensaste, no, yo nunca voy a salir de mi país, nunca voy a salir de La Plata, nunca voy a salir de mi provincia. No sabés lo que Dios tiene. Yo, como digo siempre, hace 4 años atrás no pensaba vivir a La Plata. No conocía prácticamente La Plata. Y otros pueden decir lo mismo, hace 5 o 6 años atrás no pensaba en Argentina. Y Dios te trajo acá a escuchar esta palabra. ¿Para qué? Para ser testigo. La hermana hace un par de meses atrás ni pensaba en Argentina, ¿o no? Y hoy estás acá. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. ¿Para qué? Para que sepas que tu vida tiene propósito. Tu vida tiene propósito. Entonces, Dios no tiene límites y el Espíritu Santo tampoco. Lo que Jesús comenzó en tu vida, Él lo va a llevar a cabo. Esto es el comienzo. Prepárate porque vienen cosas grandes. Entonces, ¿qué es lo que se desató? Hechos 2, el Pentecostés. Ya había pasado el tiempo de la Pascua, el tiempo de la resurrección. Y ahora vino el tiempo de Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? La fiesta de los primeros frutos. Como en muchos lados que el primer domingo de cada año se traen las primicias, se traen ofrendas especiales y demás. Nosotros no tenemos la costumbre de hacerlo, pero eso es el tiempo de Pentecostés, que se traían los primeros frutos. La primera cosecha se traía y era una fiesta. Y en ese tiempo hubo 120 que obedecieron a Jesús. ¿Y por qué obedecieron? Porque en Hechos 1:8, cuando se van al cielo, dice que eran unos 500 los que se fueron. En realidad esto lo dice Pablo en Corintios. Pero que los que despidieron a Jesús eran 500 personas. Pero en Hechos 2 me dice que eran 120 que estaban todos, o sea, no faltaba nadie, unánimes y juntos. ¿Por qué? Porque fueron los que obedecieron a Dios. Esos 120 obedecieron a Dios. ¿Y qué pasó por obedecer? Fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces obedecele a Dios, créele a Dios y vas a ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu vino sobre ellos como lenguas de fuego que se asentó sobre cada una de sus cabezas y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas. Entonces hablar en nuevas lenguas no es un idioma de los VIP. No es algo que lo tiene la elite. No. Estos eran personas que muchos dicen, eran del vulgo, eran analfabetos. ¿Cómo es que ahora hablan tan bien? Porque fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo los milagros de Jesús. Pero hablaban en lenguas. El hablar en lenguas es el idioma del Espíritu comunicándose solamente con Dios, que ni el diablo entiende. Pero que a nosotros nos llena y nos fortalece. ¿Por qué? Porque empieza a despertar y a revivir nuestro espíritu. Entonces por eso Pablo dice, yo hablo de lengua más que todos. Por eso insisto muchas veces, los que saben hablar en lenguas, empiecen a hablar en lenguas. ¿Para qué? Para que el Espíritu se empiece a manifestar en los otros. Y haya algo que se empiece a despertar. Y si vos no hablas en lenguas, pedíselo. Pedile a Dios. Si Él quiere darlo. Si es un regalo, si es una promesa. Ya está, Señor, que se manifieste, que salga. Pero que esa no sea toda tu vida, ¿no? Ay, lo único que quiero es hablar en lengua y después se terminó. No. Eso es un acompañamiento del todo. Entonces, y siguiente imagen, el apóstol Pedro confirmó el tiempo de Dios cuando habló en el concilio y ante el sumo sacerdote, Hechos 5, 31 y 32. A este Dios Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice, somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Hermanos, obedece. Y porque ya sos obediente y sos iglesia y sos santo y fiel, tenés el Espíritu Santo. Ya está. Abrí tu boca y deja que se manifieste. Deja que fluya. Deja que salga. En el capítulo 8 dice, y nosotros, hablándole en la casa del romano Cornelio, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifieste, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él. Justo se me trabó la hoja.
después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, ser testigos. El ser testigos habilita el perdón. ¿Cómo se es testigo? Diciendo lo que Jesús hizo, presentando a Jesús. ¿Hizo algo Jesús en tu vida? Entonces empezá a declararlo. Abre tu boca. Empezá a decirlo, empezá a contarlo. Este es Jesús, y eso es ser testigo. Mira lo que hizo. Cambió mi vida, me transformó, lo que Él hizo. Me dio paz, me dio alegría, le dio sentido a mi vida, me dio un propósito, me dio algo por vivir. Ahora tengo ganas de vivir, estoy contento, tengo alegría. Contalo. Y vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Entonces, testigos de Jesús, a quien Dios puso como príncipe y salvador. No es hablar de buenos pensamientos. No es hablar de algo bueno que dijo alguien. No es dar frases célebres. Es ser testigos, presentar a Jesús. No hagas otra cosa. No trates de adornarlo el mensaje. Presenta a Jesús, contá lo que hizo en tu vida. Contá lo que Él es. A quien dio a Israel para arrepentimiento y perdón de pecados. Y dio el Espíritu Santo a los que le obedecen. Entonces, ¿testigos de qué? De las cosas que hizo Jesús en la tierra. Cómo lo mataron colgándole un madero. Cómo lo levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara. No a todos, sino a los que le creyeron. A los que Dios había preparado de antemano. Y que comieron y bebieron con Él después de que resucitó de los muertos y fue puesto por juez de vivos y de muertos. De Él dieron testimonio todos los profetas, que los que creyeran en Él, recibirán el perdón de pecados. Así que, testigos de Dios, el único Dios, testigos de Cristo resucitado y testigos de Sion, porque empezás a conocerlo y empezás a descubrir lo que Él es. Ser testigos de Sion significa que Sion cobró vida y conforme a su naturaleza en la iglesia local está presente el Señor en ella. Fíjese lo que dice Salmo 132, 13 y 18. Porque Jehová ha elegido. No es lo único que le quedó. No es lo que tiene. No. Él eligió porque Jehová ha elegido a Sión. La quiso. Él quiere estar en este lugar. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre, dice Dios, el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. ¿Y qué sigue diciendo? Bendeciré abundantemente su provisión. Hermanos, si hay Sion, hay provisión. Si hay Sion, hay abundancia. Y ahora lo vamos a estar viendo un poquito más. A sus pobres saciaré de pan. Y no está hablando de comida, está hablando de lo que veíamos hoy. Este pan que simboliza a Jesús. ¿Quiénes son los pobres? Los que no tienen a Jesús. Los pobres de espíritu. Y el pan vivo, eso es lo que le viene a dar vida. Por eso dice, a sus pobres saciaré de pan. Y esto es interesante. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. ¿Quiénes son sacerdotes? Nosotros. Porque estamos siendo testigos, estamos representando a Dios. Estamos uniendo a las personas con Dios. Eso hacían los sacerdotes. Y a sus sacerdotes vestiré de salvación. Tenés el mensaje de salvación. Y a sus santos darán voces de júbilo. No me escucharon. Y sus santos darán voces de júbilo. Bien, eso. Hermanos, es algo que tiene que empezar a fluir. Si sos santo, tenés que dar voces de júbilo. No podés vivir de otra manera. ¿Cuántos se levantaron enojados hoy que tenían que venir a la iglesia? ¿Cuántos se levantaron enojados porque tenían sueño? ¿Cuántos querían seguir en su casa? Bueno, voces de júbilo, tiempo nuevo. Vos sos el que se hace cargo. Muchos acá pasó eso. Pero hermanos, es tiempo de hacernos cargo. Es algo que cambia, no es algo que podamos hacer nosotros. ¿Querés estar fortalecido en Dios? ¿Qué cantábamos? ¿El gozo del Señor es nuestra? No me pidas ser fortalecido si estás enojado. Señor, no.
Vamos. Señor, te amo. Señor, gracias. Que empezá a cambiar tu manera de hablar. Cambia los no por los sí de Dios. Cambia la queja por alabanza. Cambia la queja por gracias. Por adoración. Cuando te vienen las ganas de quejarte, empezá a adorar a Dios. No te importa nada. Estos hijos que, ay, gracias Señor por mis hijos, los bendigo, te doy gloria. Mi jefe, ay Señor, gracias por mi jefe, que se le multiplique el trabajo, que tenga abundancia, que reciba más. Y así con todo. Tengo que estudiar un montón. Gracias Jesús, porque vos me vas a ayudar. Hermanos, es un cambio de espíritu. Y vas a ver cómo todo se ordena. Probalo, mira, una semana probalo. Y vas a ver que después vas a venir y me vas a empezar a decir, tenías razón. Hermanos, es cuestión de vivir a ese nivel. ¿Por qué? Porque ser testigos de Sion es alegría, cántico. ¿Por qué? Porque hay abundancia y grosura. ¿Y qué sigue diciendo? Fíjense, allí haré retoñar el poder de David. ¿Cuál es el poder de David? Sion. David no hizo otra cosa que conocer el corazón de Dios y como en el corazón de Dios está Sion, llevar al pueblo a vivir Sion. Él fue testigo, fue testimonio de Sion. Y el pueblo vivió un tiempo glorioso, de abundancia, de multiplicación. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos, ¿qué pasa con los que se quieren levantar? Vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Hermano, nos espera una corona de vida. Nos espera una corona de vida en el cielo. Entonces, estate en paz, tené paz de que Él tiene todo bajo control. En Sion hubo palabra de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 55, del 3 al 4. Dice, inclinad vuestro oído, de esto habla, ¿no? De poner para poder escuchar bien. Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice Dios. Venid a mí. No vayas por otro lado, venid a mí. No busques soluciones en otro lado, venid a mí. Inclina tu oído, escucha tu palabra. ¿Para qué vamos a Él? Oíd. Y vivirá vuestra alma. ¿Cuántas veces el alma entra en depresión y no quiere vivir más? ¿Por qué? Porque no oímos. Porque nuestro oído no está inclinado a Dios, sino que oímos todo lo que nos rodea. Porque no vamos a Dios, sino que nos alejamos. El diablo nos hace pensar que tenemos que ser perfectos para venir a la iglesia. Y no, déjame decirte que todo lo contrario. Inclinadme y venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias de David. He aquí que yo te di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Hermanos, si somos testigos de Dios, de Jesús y de Sion, no hay problemas. No hay más problemas. ¿Por qué? ¿Qué dice Isaías 54? Con justicia serás adornada. Se lo está diciendo la iglesia. Estarás lejos de opresión porque no temerás. Estarás lejos de temor porque el temor no se va a acercar a vos. Porque estás tan confiado en Dios, entonces que no hay lugar para el temor. Señor, porque vos haces todo. No, vos haces todo. Y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. Entonces, ¿qué fue? Le fue revelada la trascendencia de Sion a David. Israel aprendió por boca de David, quien profetizó el establecimiento de Sion en medio de Israel. Rescató de manos de los jebuseos el monte de Sion, donde afirmó la ciudad de Jerusalén como ciudad de la verdad. Dios le dijo, entren a la ciudad y saquen a todos los pueblos. Uno en el monte de Sion no lo sacaron, no lo sacó Saúl, no lo sacaron los jueces, no lo sacó Josué, 500 años. Ahí, David entra como rey a Jerusalén y ve los enemigos y dice, ¿qué hacen estos acá? Lo primero que hizo fue sacarlos. Lo primero que hizo fue eliminar a los enemigos, a los que no tenían nada que ver con Dios. Entonces, ¿querés vivir la plenitud de Dios? Empezás a sacar a los que no tienen nada que ver con Dios. En este año 2026, no permitas que los que están de paso te digan lo que tenés que hacer. Que los que están afuera, que no conocen a Dios, te digan cómo te tenés que manejar. Hermanos, hay una palabra
profética, que es la más segura. Manejate según lo que la palabra dice. Que nadie externo venga a decirte cómo tenés que vivir. Créele a Dios. Créele a Dios. Tiempo de dejarnos gobernar por los que no conocen a Dios, por los que no son testigos. Entonces, recibió de Dios los planos, el diseño y los detalles del templo. Él mismo ofrendó de lo que nadie pudo igualarlo y enseñó a los príncipes, a los líderes espirituales y al pueblo a ofrendar voluntariamente. Hermanos, todos fueron y ofrendaron. ¿Por qué? Porque vivían en abundancia. ¿Pero por qué vivían en abundancia? Porque ofrendaron. Porque supieron poner la casa en primer lugar. Hay muchos que esperan tener para poder ofrendar y diezmar. No, así no se maneja el reino. Dios te dice, primero yo. Eso lo vemos con Elías, si no mal no recuerdo, que va y había una viuda y le dice, ¿qué tenés para comer? No, Eliseo. Nada, tengo un pedacito de harina que lo iba a hacer a las piedras, nos íbamos a dejar morir y un poquito de aceite. Y le dice, haceme a mí. Pero pará, si yo me estoy muriendo de hambre. No, dame de comer a mí. Dios en primer lugar. Ella hizo eso. Entonces le dice, bueno, ahora agarrá el aceite y empezá a llenar vasijas. Y empezá a llenar vasijas. Y cuando no haya más vasijas, el aceite va a dejar de fluir. Dice que fueron y le pidieron a todo el mundo vasijas. Y tráeme otra vasija más, tráeme otra. Y llegó un momento que dijeron, ya está, no hay en todo el barrio, no hay más vasijas, no hay, ya está. Y dice que ahí el aceite dejó de fluir. Hermanos, el aceite en ese tiempo hablaba de abundancia. El aceite hablaba de dinero, pero el aceite me habla de unción. Es tiempo de empezar a llenar las vasijas que están alrededor. Es tiempo de empezar a traer vasijas para que sean llenas de la unción, llenas de la presencia de Dios, llenas de su gloria. Entonces, por eso hablamos de dar, de poner a Dios en primer lugar. Con su hijo Salomón, quien recibió de David orden de edificar el templo, la gloria de Dios llenó ese templo y todos conocieron que Él era el único y verdadero Dios. Entonces, David fue puesto por jefe. En Sion se identifica con la autoridad que proviene de Dios. Nadie ni nada pudo impedir que Sion se edificara. Que fue con David tipo y figura del verdadero Jesús. Jesús murió, fue sepultado, mas resucitó victorioso, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Hijo estableció Sion y la nueva Jerusalén en los cielos. Esta nueva Jerusalén ahora desciende a la tierra y se manifiesta en las iglesias locales y los creyentes son sus testigos. David fue dado por maestro a las naciones, pero David no salió nunca de Israel. Entonces, lo que él escribió, lo que él enseñó, lo que él plasmó, fue tan grande que nos llevó hasta hoy. Dios le dijo, yo te llamo por jefe, por maestro, por testigo, por jefe y por maestro a las naciones, pero nunca salió de Israel. Pero fue tan impactante lo que él vivió. Yo siempre lo cuento, a los 13 años, mi profesora de historia, que no era cristiana, cuando nos enseñaba la historia medieval, o más atrás, ella nos decía, tienen que levantarse autoridades como David y Salomón, que supieron transformar la historia de su nación, sin conocer a Dios. Ella supo que David y Salomón hicieron algo diferente. ¿Qué fue lo diferente? Creerle a Dios. Fíjense hasta dónde. Y muchos me dicen, no, seguramente conocía a Dios. No, porque también era profesora de biología y me llevé biología porque ella decía que el mundo se había creado por el Big Bang y yo decía que no, que lo había creado Dios. Entonces ahí chocamos y me llevé biología por eso. Así que no creía en Dios. Pero sabía que David y Salomón eran personas para imitar. Hermano, fíjense hasta dónde él fue testigo. Hasta los tiempos de hoy. ¿Por qué hoy nosotros podemos vivir Sion? Porque David lo dejó plasmado. Porque David lo dejó por escrito.
Porque Dios se encargó de que David vea y viva. ¿Para qué? Para que vos hoy seas testigo. David en el Antiguo Testamento es tipo y figura de Jesús. Hermanos, eso es lo que tenemos que empezar a descubrir. David fue dado por maestro a las naciones. David nunca salió de Israel, mas todo lo que profetizó y dejó por escrito llegó a todas las naciones. Sus palabras son eternas y llegaron a todas las gentes a través del tiempo. Así se revela el Señor Jesús resucitado en las iglesias locales. Fíjese lo que dice en Apocalipsis 3:7, que lo tuvimos como remanual también. Escribe el ángel al ángel de la iglesia de Filadelfia y dice, esto dice el santo, así se presenta a Dios, Jesús, perdón, el verdadero, el que tiene la llave de David. La llave que tuvo David es la que tiene Jesús. ¿Cuál es esa llave? Sión. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, hermanos, Sión es garantía de que todo está bien. Dios abrió esa puerta, avanzá. Dios cerró esa puerta, dale gracias a Dios. Porque Él sabe por qué lo hizo. Pero avanzá, vete, no te quedes estancado diciendo, ay no, la puerta. No, avanzá. Y si no encontraste la puerta abierta, insistí, en algún momento se va a abrir. Está la puerta, pero movete, dale, pedile a Dios claridad. Decile que Él te guíe y Él te va a llevar. Entonces, quiero que todos nos pongamos de pie. Que levantemos nuestra mano derecha en señal de declaración, de afirmación. Sí, pongamos la otra en el pecho también. Pero vamos a declararlo. Vamos a decir como una declaración de fe. Somos testigos del único y verdadero Dios, del Cristo resucitado y de Sión. Hermanos, es para darle gloria. Y vamos a la siguiente imagen y con esto cerramos. Y vamos a leerlo juntos. Vamos a declararlo. Ya no, si querés levantar la mano en adoración, pero vamos a declararlo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay nadie que salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Hermanos, esto es para darle gracias a Dios, aplaudí. Es para exaltarlo. Ahí cerrá tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias que nos escogiste. Gracias, Señor, que nos llamaste. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque vos lo haces en nosotros. Gracias, Señor. Señor, vos nos escogiste, somos testigos de Dios, de Cristo resucitado y de Sión. Decilo, soy testigo de Dios, de Cristo resucitado y de Sión. Nos hiciste aptos para participar de la herencia entre los santos. Señor, gracias por todo lo que vos hacés. Señor, que nadie deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Señor, que nadie venga a frenarse, que nadie venga a salir, Señor, sino que esta palabra nos viene a potenciar a vivir lo nuevo, que nadie se quede en el camino en este tiempo, que nadie se pierda, Señor, porque somos testigos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque nos hiciste testigos para que todos vean el poder de la potencia de tu gloria. Padre, ahora en el nombre de Jesús, que todos puedan ver tu gloria en nosotros, que todos puedan verte en nosotros, Jesús. En tu nombre, Señor. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, Jesús. Si hoy alguien llegó sin fuerzas, sin ganas, con dudas, confundido, Señor. Todo lo que no muestra ser testigos. Señor, ahora que sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. En el nombre de Jesús, para toda paciencia y longanimidad. Señor, levanta el caído, fortalece, Señor, al cansado.
Señor, que haya cambios, cambios, Señor. Es un tiempo nuevo, Señor. Gracias por este año nuevo, porque es un tiempo nuevo. Un tiempo de abundancia, un tiempo de ministración, un tiempo de vivir en la voluntad de Dios, un tiempo de cumplir el propósito, un tiempo de tu gloria, un tiempo de la afirmación del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque vos lo haces con nosotros. Gracias, Señor. Tiempo de hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Decíselo. El hacer tu voluntad me agradó, Señor. Tú eres el único y sabio Dios y somos testigos tuyos de lo que eres, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio, porque vos te vas a conocer a través de nosotros. Somos testigos, Señor. Bendecimos, Señor, todo lo que sos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Señor, no tiene que ver con la frase año nuevo, vida nueva, sino que este será un año donde vos te vas a revelar aún más a nuestras vidas. Señor, de gloria en gloria avanzamos, conociéndote cada día más. Señor, somos testigos. Ahora, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que vos fluyas sobre nuestras vidas. Que tu unción, Señor, empiece a ser cada día más real en nosotros. Señor, que todos crezcamos en el conocimiento de vos, Jesús. Revelación de la vida del Hijo. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús. Que sean alumbrados nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder entender, descubrir, ver con claridad lo que tenemos, lo que somos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. No tiene que ver, Jesús, con lo que poseemos, sino que tiene que ver con lo que somos. Somos testigos porque vos estás en nosotros y somos uno en vos. Y eso es lo que nos da identidad. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Jesús. Te bendecimos. Iglesia, tiempo nuevo. Iglesia, es un tiempo nuevo. Abrite a lo nuevo, atrévete a vivir a lo nuevo. Si hasta acá venías a media máquina, el Señor te dice, vamos adelante, es tiempo de avanzar. Si hasta acá venías tranquilo, es tiempo de comprometerse más en la iglesia. Es tiempo de meterse más. Va a haber un ardor, un fuego adentro que va a decir, Señor, necesito estar en la iglesia, necesito compartir, necesito ser parte. En el nombre de Jesús. Si hasta acá venías simplemente a oír la palabra, hoy el Señor te dice, sos parte, sos un cuerpo y sos testigo para atraer a muchos, para que muchos me conozcan a través de tu vida. En el lugar donde estás es tiempo de que marques en tu trabajo, en tu lugar de estudio, en tu lugar, si vas a entrenar, si vas a donde sea. El Señor te dice, tiempo de cambios, tiempo de cambios, tiempo de que transformes el lugar donde estás, porque vos sos bendición. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos por esta palabra. Y te damos un fuerte aplauso, Señor, por lo que vos nos traes hoy.